En el universo Marvel, los primeros 4 jinetes eran en realidad los hijos de Apocalipsis, nombrados como Peste, Guerra, Hambre y Muerte. Vivía en la isla sentiente de Okara con sus hijos y su esposa, Génesis. Cuando la isla fue dividida por una fuerza empuñando la espada del crepúsculo, los mutantes liderados por Apocalipsis y su familia lucharon contra los demonios invasores que emergían de la realidad infernal de Ament. Durante la guerra, el dios viviente de los demonios, Aniquilación, ofreció paz a los mutantes en términos discutidos solo con Génesis. Los términos fueron rechazados, pero eventualmente quedó claro que los mutantes inevitablemente perderían. Para ganar tiempo en la Tierra, se creó un plan para sellar la mitad de Okara dominada por los demonios, junto con Génesis, los jinetes y los mutantes restantes de Okara, que impedirían las hordas de Ament. Apocalipsis fue dejado atrás, sellando el abismo. Después de que los jinetes quedaron atrapados en la dimensión infernal de Ament, su padre construyó una pirámide, seccionada en 4 partes, para servir como monumento a su sacrificio, el Templo de los Jinetes, que albergaba 4 tumbas memoriales para cada uno de ellos. Desde entonces, Apocalipsis siempre buscaría nuevos jinetes para reemplazar a sus hijos. Ave de Muerte, la hermana de la emperatriz Ciar Lilandra, entró en contacto con Apocalipsis y llegó a un acuerdo con él. Si ella trabajaba para Apocalipsis, él le concedería habilidades mejoradas que podría usar para recuperar el trono Ciar. Ave de Muerte fue encargada de recuperar un componente clave para el plan maestro de Apocalipsis, la esencia de un mutante llamado Monolito Viviente. Llegó a Egipto y descubrió que las fuerzas de Apocalipsis estaban completamente preparadas para la guerra. Con su parte del acuerdo cumplida, esperaba que Apocalipsis la recompensara, pero en lugar de eso, fue noqueada y convertida en uno de sus nuevos jinetes, mejorando sus habilidades naturales. Dada su crueldad y falta de moralidad, era justo que Ave de Muerte asumiera el manto de guerra. El primer X-Man en convertirse en un jinete de Apocalipsis fue Ángel, después de perder sus alas y ser dado por muerto en la explosión de su avión privado. Warren sufrió un lavado de cerebro y comenzó a servir a Apocalipsis, quien distorsionó su cuerpo y mente, convirtiéndolo en su propio ángel de la muerte y lo incorporó a su equipo de jinetes. La piel de Warren se volvió azul y desarrolló un conjunto de alas biometálicas en su espalda que podían retraerse y disparar dardos con neurotoxina. Como muerte, Warren luchó contra el resto de X-Factor y los capturó. Después de la derrota de X-Factor, los jinetes fueron enviados a Manhattan para provocar el caos. Warren recuperó sus sentidos después de que Iceman fingió su propia muerte a manos de Warren, y Apocalipsis fue finalmente derrotado. Cuando Arcángel, dominado por una semilla de la muerte, estaba convirtiéndose en el nuevo Apocalipsis, la X-Force intentó detenerlo. Mientras tanto, Arcángel destruyó una ciudad y aceleró el área millones de años para crear un nuevo ecosistema. Planeaba hacer lo mismo con todo el planeta, pero la X-Force estaba tras él. Como habían matado a su jinete de la muerte, se necesitaba un sustituto, así que Arcángel adquirió una nueva semilla de la muerte y puso su atención en Siloque. Mientras preparaba a Siloque para hacer su nueva muerte, ella aún intentaba llegar a la mente de su amigo para que detuviera esa locura. Cuando Siloque descubrió cuál era su objetivo final, finalmente cedió e intentó dispararle a Arcángel. Sin embargo, fue noqueada y, incapaz de defenderse, la semilla de la muerte fue utilizada en ella, convirtiéndose así en el nuevo jinete de la muerte. Otro que también se convirtió en un jinete fue Wolverine. Logan fue secuestrado por Apocalipsis y obligado a luchar contra Dientes de Sable por el título de jinete de la muerte. Sabiendo que él podría resistir la programación de Apocalipsis y que Dientes de Sable sería mucho más peligroso con el apoyo de Apocalipsis, Logan luchó y derrotó a su enemigo. Como resultado, Apocalipsis volvió a colocar adamantium en el esqueleto de Wolverine, que había sido retirado por Magneto, y lo transformó en su jinete de la muerte. En esta posición, Wolverine completó varias misiones para Apocalipsis, incluyendo una pelea contra Hulk. Bajo el control de Apocalipsis, Wolverine luchó ferozmente contra los X-Men en su rol de muerte, pero sus amigos lo ayudaron a liberarse. Cuando Apocalipsis despertó nuevamente después de los eventos del día M e intentó restaurar la especie mutante, Gambito lo buscó, creyendo que las intenciones de Apocalipsis habían cambiado y que podría ser el salvador que su pueblo necesitaba. Apocalipsis le ofreció a Gambito convertirse en su nuevo jinete de la muerte, y él aceptó, pero exigió que no se utilizara ninguna sedación durante el proceso para asegurar que Apocalipsis no alterara su mente. Luego, Remy bebió un suero derivado de la sangre del antiguo mutante y fue atado a una silla para sufrir los cambios físicos y psicológicos de la transformación. El proceso de transformación le otorgó nuevos poderes, oscureciendo su piel y dejando su cabello blanco. Onk Remy recordaba su amor por Rogue y dudó mientras luchaba con ella, aún así casi la mata aplastando su cabeza. Después de que Apocalipsis capturó a los miembros de X-Factor y los obligó a presenciar cómo enviaba a sus jinetes para atacar Manhattan, el Morlock Caliban tuvo la oportunidad de liberar a los héroes mientras el villano estaba de espaldas.
Sin embargo, consumido por su deseo de venganza contra los merodeadores, quienes habían masacrado a los Morlocks, Caliban se presentó ante Apocalipsis y prometió servirles si Apocalipsis aumentaba sus poderes como lo había hecho con sus jinetes. Caliban reemplazó a Ángel en el equipo, convirtiéndose en el nuevo jinete de la muerte. Huyó con Apocalipsis a su ciudadela en el Himalaya, donde fue sometido a repetidos aumentos genéticos, dándole acceso total y continuo a su fuerza sobrehumana, que antes era intermitente, y al poder psíquico de la sombra del miedo. Un dato curioso sobre Caliban es que es la única persona que ha sido un jinete de Apocalipsis 2 veces, en 2 funciones diferentes. La segunda vez, asumió el puesto de Pestilencia. Quien también fue capturada por Apocalipsis fue Lorna Den, conocida como Polaris, a quien él quería transformar en Pestilencia. Apocalipsis alteró el cuerpo de Lorna con tecnología celestial, recreando científicamente no solo sus habilidades magnéticas, sino también otorgándole nuevos poderes que se ajustaban a la posición de Pestilencia. Aparentemente, el proceso también implicó algún tipo de lavado de cerebro. Siguiendo las órdenes de su maestro, Lorna invadió los laboratorios de la Organización Mundial de la Salud, donde usó sus nuevos poderes para asimilar muestras de SARS, cólera, anthrax, peste bubónica y otras enfermedades mortales en su cuerpo, combinando todos estos patógenos en una metapeste. Mientras sus otros jinetes luchaban contra los Axeman, Apocalipsis apareció ante las Naciones Unidas, exigiendo a la humanidad que eliminara al 90% de su población para equilibrar la balanza entre ellos y los mutantes, o de lo contrario, Pestilencia liberaría la metapeste. La vida heroica de Zero Yoshida, conocido como Fuego Solar, parecía haber llegado a su fin cuando Lady Little le cortó ambas piernas. Fue entonces cuando Apocalipsis se ofreció a restaurar el cuerpo de Fuego Solar, un regalo que aceptó. Sin embargo, Fuego Solar pronto se arrepintió de esta decisión después de que Apocalipsis lo encadenara dentro de su esfinge voladora, escuchando los gritos de dolor mientras el villano transformaba a otro mutante, Gaze, en su más reciente jinete. A pesar de su discapacidad, Fuego Solar se liberó y comenzó a dirigirse hacia la salida. Sin embargo, su honor le impidió dejar a Gaze sufrir en manos de Apocalipsis, por lo que regresó al laboratorio para liberar a su compañero de prisión, solo para descubrir que Apocalipsis ya había lavado el cerebro de Gaze para que le sirviera lealmente como guerra. Sin aliados y sin esperanza, Fuego Solar cedió y se sometió a las maquinaciones de Apocalipsis, transformándose en el jinete del hambre. El origen de los 4 jinetes del Apocalipsis es bíblico. Ellos son descritos en la tercera visión profética del apóstol Juan en el libro bíblico de Revelación o Apocalipsis. Los 4 jinetes del Apocalipsis son respectivamente conquista, guerra, hambre y muerte, que para los cristianos son eventos que sucederán antes del fin de todo. Como ejemplo de la influencia de la Biblia en la cultura en general, los 4 jinetes del Apocalipsis han sido referenciados muchas veces en la literatura, pinturas, películas y otros medios de comunicación, a menudo como presagios de un cataclismo inminente o como el medio por el cual ocurre un desastre. Si te gusta este tipo de videos, suscríbete al canal para no perderte más momentos históricos sobre otros superhéroes.